Hola, hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo, mi nombre es Claudio González. Este es mi canal, canal de Quimera Drummer, donde hablo de todos aquellos temas que me interesan personalmente, especialmente relacionados con eh, teología, política, filosofía, reflexiones personales, etcétera. Siempre con la intención de, o sea, no solamente ordenar mis pensamientos y reflexiones, sino también tratar de aportar a, a la edificación de mi prójimo, al debate público, algunos puntos o nociones que se puedan tomar en cuenta para darle sentido a las cosas, una razón de ser. Eh, He estado pensando mucho en lo que son los derechos humanos, en la noción de derechos humanos, cuál es la filosofía detrás de los derechos humanos, su desarrollo histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Y he estado leyendo un montón de cosas al respecto. Partiendo desde la noción de la ley natural, aquel fenómeno que nos enseña que eh, toda cultura, en todo orden social, prevalecen ciertos principios que pueden ser conectados unos con otros, incluso en comunidades diferentes. Eh, por ejemplo, el principio del respeto a la vida, en este caso, claro, de la vida en comunidad. Muchas veces no era, por lo menos en esos tiempos, aunque actualmente en algunas comunidades puede ser, quizá no era el respeto a la vida del otro, del extranjero. Podemos ver esto en las tribus del Amazonas, por ejemplo, que en realidad, si bien preservan su vida, muchas veces son hostiles con aquellos que intervienen, a pesar de que son humanos iguales que ellos. Eh, el paso a una noción universal de estos derechos basados desde la ley natural al derecho natural y a una noción de la humanidad, de la dignidad del ser humano, tanto humano, eh, demuestra esta conciencia universal, en cierto sentido, de que hay, aunque no se pueda justificar supuestamente, hay ciertas nociones de deber que trascienden o que persisten, diría yo, porque hay corrientes de pensamiento que tratan de eliminar la trascendencia de las ideas éticas o morales. Por ejemplo, el positivismo, eh, just positivismo. Pero hay otros que intentan explicar esta trascendencia, pero de una manera secularizante, en el just naturalismo, aunque está un poco más cercano a cómo es la verdad del asunto. No, no logra justificar esto de manera eh, concreta, de manera final, más que a nivel superficial y lo suficiente como para empezar a actuar pragmáticamente. Sin embargo, eh, en esta búsqueda de pragmatismo se quedan sin fundamento y al quedarse sin fundamento ocurren perversiones como el hecho de que no sé, por lo menos, por ejemplo, en Chile, comunistas estén en las presidencias o en los lugares más importantes del activismo de derechos humanos, siendo que Marx era muy crítico de los mismos, porque él de los derechos humanos, según su concepción, eh, eh, constituían un aparato de protección de los derechos del individuo en contraposición de la comunidad, porque entendamos que para Marx la libertad se ejerce en comunidad, es decir, la comunidad eh, como colectivo determina qué es lo que eh, o sea, determina la actividad del individuo. El individuo tiene que obrar en armonía con la comunidad sí o sí. Eh,
si es que no quiere ser acusado de egoísta y quizá, no sé, pasar a los tribunales del partido, no sé. Porque al final el sentir de la comunidad, la voluntad del pueblo es interpretada por el partido, que obviamente es el Partido Comunista, que interpreta perfectamente la voluntad del pueblo y guía entonces a la comunidad, a la concretización de la utopía comunista. En fin. Y ocurren otro tipo de aberraciones como la determinación de que el aborto, por ejemplo, es en algunos sectores expresado como un derecho humano. Un derecho humano porque pedir el aborto significa, en cierto sentido, oprimir a la mujer en cuanto a su libertad, a la autonomía de su cuerpo, obviando totalmente el hecho de que el ser que está siendo desarrollado en su vientre es un ser humano que también tiene derecho. Eh, no hay un punto de referencia. Básicamente todo se reduce a eso. No hay un punto de recurrencia, no hay donde mirar para determinar cómo hacer las cosas, cómo concretizar estos derechos, cómo llevarlos a la práctica. Y en ese sentido, en este mundo caído, los pecadores finalmente interpretan los derechos a su pinta, los extienden y los reducen de acuerdo a intereses políticos, intereses individuales, intereses identitarios, etcétera, etcétera, etcétera. El problema principal que enfrenta esto es que, claro, la pérdida de estos puntos de referencia obedece obviamente a falencias filosóficas, metafísicas, ontológicas detrás de estas nociones de derecho, que finalmente nos dejan sin un, un, un pie firme sobre el cual sostenerse. O sea, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Por qué algo es bueno? ¿Por qué algo es malo? ¿Bajo qué parámetro moral una persona puede determinar el deber de otra? ¿Puede obligar a otra a seguir cierto particular? ¿Bajo qué pretensión real, trascendente y objetiva, autoritaria, un individuo, independiente de la cantidad de legitimidad que tenga y cantidad de poder de fuerza que tenga, puede imponer sobre otro un deber? Porque el deber impuesto por la mera fuerza carece de valor. Esa es la verdad. Si yo no robo porque me pueden castigar, o si yo no robo porque el que tiene la fuerza puede ejercerla contra mí, y no porque robar, el no robar es un valor en sí mismo que glorifica a Dios, y no porque robar es algo que le hace daño a mi prójimo, eh, hace ver a los derechos y a los deberes como algo sin, sin valor final, sin sentido alguno, sin sin algo que los haga ser objetos del deseo, objetos de la búsqueda, o sea, objetos de persecución de la voluntad propia. Eh, lo mismo pasa con ciertas soteriologías que condicionan la salvación del hombre a su comportamiento, al cumplimiento de su deber. Transforman finalmente la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a aquellos principios morales éticos que debieran ser deseados y amados por lo que implican y significan, es decir, la glorificación de Dios y el bienestar del prójimo, los convierten en finalmente una moneda de cambio eh, por un bien superior, que en este caso sería la vida eterna.
Eh, de ahí se sigue que la inexistencia total de una codificación legal de estos principios éticos, entonces para el hombre no existiría motivo alguno de seguirlo, o sea, de no haber una ley que lo que restrinja un mal, ese mal se desbocaría. Porque mucha gente no hace lo malo no porque sea malo, sino porque no les conviene, porque les puede resultar en un mal mayor. Eh, Así que, bueno, tuve una pequeña pausa. Espero que no haya afectado el flujo del aire. Eh, de esta forma, entonces, tenemos que la mayoría de las personas finalmente obedecen los principios éticos y morales, no porque sean buenos en sí mismos, no porque son un reflejo de la naturaleza de Dios, no porque su obediencia expresen lo que es el verdadero amor, sino simplemente por cálculos utilitarios, eh, sino porque simplemente en términos de beneficio y de beneficios y pros y contras, eh, hay un asunto de conveniencia. Se pierde la esencia de lo que es la motivación verdadera de lo que sería lo bueno y lo malo. ¿Por qué obedecer algo? Eh, y como dije antes, esto obedece básicamente a que no tiene un fundamento filosófico. Y esto se reduce al hecho de que al no tener un parámetro fijo que sea trascendente al hombre mismo, pierde el sentido de real de aplicación hacia el otro. O sea, tenemos que entender esto. Todo, toda moral tiene pretensión de universalidad y de imperatividad absoluta. Es decir, si yo, como ser humano, afirmo que matar es malo, yo no solamente estoy haciendo una afirmación con respecto a mi propio actuar, a mi propia moralidad personal, sino que mi afirmación tiene una pretensión de universalidad imperativa. Es decir, mi afirmación implica que yo también sostengo objetivamente que todo ser humano tiene ese deber. Todo ser humano tiene el deber de eh, respetar la vida de su prójimo. Lo mismo va para cualquier eh, enunciado moral, enunciado ético, enunciado del deber. El problema es que cuando tú retiras a Dios del medio, la pregunta que queda es, entonces, ¿de dónde extraemos el deber? Eh, el problema que David Hume propone sobre las posturas que, sin el ser cristiano en absoluto, pero el que propone sobre las posturas que quitan el aspecto trascendental de las normas éticas y morales, eh, que dice que no se puede extraer un un deber ser de lo que es, está presente en todos estos intentos, tanto del just positivismo como del just naturalismo, de justificar el fenómeno de las nociones ético-morales, que después son traducidas en, en leyes jurídicas. Eh, Básicamente, ¿por qué algo es bueno? ¿Por qué algo es malo? ¿Bajo qué derecho, bajo qué pretensión de derecho una persona puede imponer un deber sobre otra? ¿O un grupo de personas puede imponer un deber sobre otra? Que no sea la mera fuerza, porque la fuerza en sí misma no es condición absoluta, en absoluto de imposición de deber. Del uso de la fuerza no se extrae la legitimidad de un deber. Ese es básicamente.
¿Cómo responde esto a alguien que no cree en Dios? Y sin embargo, ese alguien va, va a estar lleno de pretensiones ético-morales, con, de afirmaciones ético-morales con pretensiones de universalismo imperativo. ¿Por qué la pedofilia es mala? Por ejemplo. No sé. ¿Por qué la esclavitud sería moralmente mala? La esclavitud, me refiero al, no la esclavitud que se da en la época del Antiguo Testamento, sino la esclavitud de los afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos, de Abraham Lincoln, que son totalmente distintos. ¿Por qué razón actualmente se tiene la noción de que los derechos humanos cuentan sola y exclusivamente cuando son aplicados hacia los delincuentes que hacia la gente común y corriente? Por ejemplo, distorsiones de justicia como esa son el fruto de eliminar a Dios de nuestras nociones ético-morales. Ahora, ¿cómo uno como cristiano justifica no solamente el asunto de los derechos humanos en sí, sino cualquier imperativo moral, ético-moral? Lo justifica partiendo desde Dios. O sea, nosotros entendemos que Dios es la implicancia absoluta de todo bien y justicia. Que Dios es el santo, perfecto en todos sus caminos, limpio de ojos, muy limpio de ojos como para ver el mal. Eh, Dios es el justo, el santo. Como justo y santo, Él es aquel que determina cómo es que sus criaturas, el hombre que creó a su imagen y semejanza, debe conducirse en este mundo, tanto en su relación vertical como horizontal. ¿Ya? Me voy a enfocar principalmente en la relación horizontal, que tiene que ver con la relación en sociedad, con el ser humano con respecto a su otro, a su prójimo. ¿Ya? Eh, Primero, el fenómeno de las nociones éticas morales obedece principalmente al hecho de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si bien el reflejo de esta imagen fue dañado por la caída, de tal manera que el sentido ético moral del hombre de cierta forma está distorsionado y no logra eh, establecer bien cómo caminar y hacia dónde ir, persisten en él lo que la Biblia llama el trabajo de la ley. Persisten en él ciertas nociones ético-morales que en cierto sentido se reflejan en cómo las diferentes culturas se han comportado en sí mismas o han articulado sus deberes. La Biblia expresa esto en, por ejemplo, Romanos 2 del 12 al 16. Ya, los voy a llevar allá en este momento. Romanos 2 del 12 al 16 dice: porque todos los que sin ley han pecado, se refiere a la ley de Dios, sin ley también perecerán, es decir, sin la ley mosaica, la ley expresada en el Sinaí. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice,
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen a la ley de Dios, la ley mosaica, se refiere a la articulación de la ley por Dios dada a Moisés en el Sinaí. Los que no tienen esa ley hacen por naturaleza lo que es la ley. Acá podemos tener algo de lo que es la noción de la ley natural. Todos los seres humanos tienen nociones de lo que es de la esencia de la ley. ¿Ya? Estos, aunque no tengan la ley, es decir, no tengan la ley mosaica, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Acá es donde se asienta las nociones éticas del hombre, en el corazón del hombre, en su mente, en su espíritu, en su imagen de Dios. Siendo todo hecho a imagen de Dios, todos tenemos nociones ético-morales, aunque no conozcamos la ley mosaica. ¿Ya? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ya? Entonces, tenemos que el hombre tiene nociones ético-morales, ¿ya? Esas nociones ético-morales son producto de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, entendiendo que Dios es el legislador, es aquel que determina qué es bueno y qué es malo. ¿Ya? Vamos a ver otros pasajes al respecto. Partimos entonces ya. Partimos con Dios. Nuestra noción ética parte con Dios mismo. Dios es el creador, Dios es aquel que determina qué es bueno y lo que es malo, y nos los enseña a nosotros, ya sea por medio de la ley mosaica, ya sea por medio del trabajo de la ley en nuestros corazones, la ley escrita en nuestros corazones. De esa forma, Dios es el parámetro, aquel a quien debemos mirar para determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Ya? De ahí se extrae que la articulación de la ley de Dios, que sería la ley mosaica, la ley revelada, la ventaja que tenía el pueblo judío por sobre el resto de las naciones, tenemos expresado qué serían los derechos y qué serían los deberes del hombre. ¿Ya? Acá vamos a ver una distinción ciertas diferencias respecto de cómo es que concebimos estos asuntos cristianos y aquellos que tienen una noción secularista de los derechos humanos. Vamos de nuevo a la Biblia. Mira, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra de Dios es la que nos enseña qué es lo que es bueno y lo que es malo y nos ilumina en nuestro caminar, en nuestro andar. ¿Ya? Dice, los 10 mandamientos. Bueno, acá está los 10 mandamientos la primera vez que se promulgan o la primera vez que aparecen en la escritura, que es en Éxodo 20. Veamos este asunto desde acá, primero desde el 12. En primer lugar, nuestra noción de derechos no es una noción que enfatiza el derecho, en primer lugar, sino que enfatiza el deber. El mandamiento de Dios está dirigido al individuo, ¿ya? Al individuo como hombre, como mujer, como niño, como adulto, como anciano, como incrédulo o como creyente. Y le informa a ese individuo su deber. El énfasis está en lo que uno debe hacer. ¿Ya? No tanto en lo que el otro no debe hacer hacia mí. ¿Ya? Que si bien se puede extraer de la ley, pero el énfasis, esto es un asunto de énfasis, de preeminencia. La preeminencia siempre está hacia cómo yo debo tratar al otro.
antes de cómo el otro debiese tratarme a mí, por decirlo de alguna forma. El punto central es que la ley nos enseña a amar. La ley de Dios es la concretización de cómo es que el amor se manifiesta o debiese manifestarse entre los seres humanos y entre el hombre hacia su Dios, ¿ya? Esto lo enseña muy claramente Pablo en Romanos 13. Lo vamos a buscar al tiro. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Esperen. Dice, mira. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ya? Entonces, no podemos separar, si bien podemos distinguir lo jurídico de lo moral, no podemos separarlo, por lo menos en la perspectiva de la ley de Dios. No se puede separar lo jurídico de lo moral. Lo jurídico es una expresión concreta de lo moral. Lo jurídico es una articulación concreta respecto de un principio moral anterior. ¿Ya? De tal manera que el énfasis es hacia el deber de uno, hacia el prójimo, con respecto a nuestro amor hacia él. Qué raro hablar de amor cuando hablamos de lo que es legal o ilegal. Realmente en las discusiones jurídicas esta palabra no aparece, pero debiese aparecer, porque finalmente lo que busca la ley en cualquier nación es determinar lo que no se debiese hacer hacia el otro. Bueno, lo que debiese buscar la ley, lo que no se debiese hacer hacia el otro. Y castigar cuando esto no se cumple. ¿Ya? Entonces, la ley debe reflejar el amor hacia el prójimo, nuestro deber. ¿Ya? El énfasis no es tanto a nuestros derechos, pero aquí es donde saltamos al asunto desde dónde emana el derecho. En realidad el derecho emana de la ley misma. ¿Por qué? Porque así como a mí se me demanda que yo no debo atentar contra la vida de mi prójimo, por ejemplo, asimismo Dios demanda al prójimo que no debe atentar contra mí. Entonces el derecho a la vida nace del deber, del deber del individuo de proteger, de tener la vida del otro en alta estima. ¿Ya? Por supuesto, estas son máximas morales que tienen que ver con otros principios también y que en cierto sentido nos determinan los límites de estos principios. ¿Por qué? Porque el castigo siempre, el castigo jurídico, el castigo penal, siempre implica la extinción de un derecho. Le voy a poner extinción de un derecho porque no se viola el derecho del otro, sino que se extingue el derecho del otro. Voy a dar un ejemplo concreto de la escritura, que está por aquí. Génesis 9:6. Habiendo establecido que del mandamiento no matarás emana el derecho a la vida, el Señor nos dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre.
¿ya? El que asesina, el que quita la vida de manera injustificada, ojo, de manera injustificada a un hombre, dice, por el hombre, acá establece que es el hombre mismo, eh, el que lleva a cabo esta sentencia, lo cual implica la existencia eh, de tribunales, por decirlo así, en cierto sentido. La existencia de instancias que determinen la aplicación de esta pena. Implica eso. Dice, el que derramara sangre, de que derramare sangre de hombre, el hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? No porque este hombre sea hombre en sí mismo, sino porque fue hecho a imagen de Dios. Es un atentado contra la imagen de Dios en él. ¿Ya? Entonces tenemos que aquí, tenemos dos cosas. Está la extinción de la vida de un hombre de manera injustificada y la extinción de la vida del hombre de manera injustificada. La extinción de manera injustificada son todas aquellas extinciones de la vida del hombre que no están acorde al derecho. ¿Ya? El asesinato, las masacres, los ataques biológicos hacia otra persona. Eso ya hablando de términos donde la vida del hombre ya está extinguida, ya se extingue, sí, pero igual hay otras instancias que pueden ser causales de este castigo. Por ejemplo, el no tomar las precauciones debidas para el cuidado de la vida del prójimo. Tenemos un mandamiento, por ejemplo, en la ley de Dios que nos dice que en las casas de los israelitas debía haber unas protecciones en los techos para que no cayera por accidente un hombre que estuviese en el techo, por ejemplo, y perdiera su vida. Eso también emana del mandamiento no matarás, porque el mandamiento no matarás no implica solamente el no quitar la vida al prójimo, sino que implica el tener la vida del prójimo en alta estima, a tal nivel de que no solamente no le voy a quitar su vida, sino que también voy a procurar por todos los medios evitar aquellas cosas que pueden llevar a la extinción de su vida. Siempre, obviamente, estamos hablando de medios racionales, por ejemplo. Bueno, ya, ahora quiero hablar de dos principios que existen en la ley. No, antes de eso voy a hablar de la secularización de la noción de derecho humano, que uno de los problemas que causa la secularización de los derechos humanos, que traslada el deber de los individuos unos con otros al Estado. Finalmente es el Estado el que tiene el deber eh, de cumplir estos derechos, de garantizar el cumplimiento de estos derechos, y no los individuos en sí. O sea, se crea esa distorsión. De tal manera que también se nos dice la misma noción de derechos humanos, que los que violan los derechos humanos no son los individuos. O sea, si yo voy y le robo a mi prójimo, yo no estoy violando un derecho humano, solo el Estado si lo hace puede hacerlo. Si el Estado hace X cosa, el Estado viola los derechos humanos. Se pierde entonces la noción cultural de que es mi deber hacia mi prójimo el respetar su derecho, sino que se traspasa ese deber al Estado. Ya no es mi deber procurar que mi prójimo no tenga hambre ni sed, sino que es deber del Estado. Ya no es mi deber procurar que mi prójimo tenga buena salud, sino que es deber del Estado. Ya no es mi deber procurar que mi prójimo esté bien educado, sino que es deber del Estado. Eso crea una cultura eh, del individualismo extremo, del individualismo
alienado del otro, como diría, como diría Marx. Entonces, la exacerbación del individuo como un fin en sí mismo, en distinción del otro, con independencia del otro. Olvidamos que hay otros que tienen derechos y que nosotros tenemos deberes hacia ellos, así como ese otro tiene deberes hacia mí y yo tengo derechos hacia, hacia ellos también. ¿Ya? Ahora bien, otra distorsión que ocurre en la discusión de los derechos humanos tiene que ver con la sentencia. Muchas veces me voy a enfocar en la sentencia, en la pena de muerte. Eh, la pena de muerte está abolida, bueno, hay varios argumentos. Uno de esos es que el argumento del error, que el Estado al juzgar se puede equivocar y quitarle la vida a un inocente y que en ese sentido valdría más preservar la vida de 10 culpables que quitarle la vida a un inocente. ¿Ya? Ese es como el argumento. Vale más preservar la vida de 10 culpables que extinguir la vida de un inocente. Eh, Otros argumentos también tienen que ver con un entendimiento del derecho a la vida eh, absolutista. Un entendimiento del derecho a la vida que básicamente deja impune en justicia proporcional aquellos delitos de personas que al no cumplir su deber de extinguir la vida y extinguir la vida injustificada de su prójimo eh, debiesen en justicia perder el derecho a su propia vida. ¿Ya? En otras palabras, horizontalmente hablando, delante de Dios, lo que nosotros hacemos hacia el otro, ya sea bueno o malo, es una manifestación de lo que nosotros merecemos en justicia. ¿Se entiende? En la perspectiva de lo que es la justicia y de lo que es la justicia de Dios en su aspecto horizontal, es decir, en su aspecto en términos de las relaciones entre seres humanos, entre nosotros mismos, lo que nosotros hacemos al otro es una manifestación de lo que nosotros en justicia merecemos que nos hagan. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un espejo de este principio. El espejo está expresado por una parte en la ley del talión y por otra parte en la regla de oro. Dice así. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que mata debe morir. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Justicia, esto es proporcionalidad. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. ¿Ya? Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. Justicia perfecta. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Esto lo que está diciendo, básicamente esto está diciendo que la vida del hombre vale más que la de un animal. ¿Por qué razón? Porque el que hiere a un animal se refiere, el que mata a un animal, ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. El que hiere, el que hiere de muerte a un hombre, que muera. ¿Ya? Esta es la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, la restitución, vida por vida, la justicia proporcional, por decirlo así. Y el otro lado de este espejo es la regla de oro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
porque esto es la ley y los profetas. Esta parte es muy importante. Básicamente lo que nos dice acá es que, claro, si nosotros queremos que lo que nosotros queremos que nuestro prójimo haga por nosotros, nosotros debemos hacer. Si nosotros queremos que sean generosos con nosotros, nosotros debemos ser generosos, ¿ya? Pero si yo le robo al prójimo, a la luz de este versículo, lo que estoy diciendo es que yo entonces eh, pierdo mi derecho a que no me roben a mí. Y en estricto rigor, eh, la restitución, es decir, devolverle al prójimo lo suyo, y la ley incluso grava eso, más allá que el simple devolver. La restitución eh, no sería algo injusto aplicable a mí porque yo perdí mi derecho. Perdí mi derecho al hacer aquello que no debía hacer. Estos principios de justicia ya no funcionan tan así, y es por eso que vemos, no sé, impunidad, vemos cárceles que están llenísimas de gente, que mucha de esa gente en realidad no merece vivir eh, por sus propias culpas, por sus propias faltas, y así otras distorsiones de la justicia tal cual como la conocemos. ¿Ya? Otro problema que ocurre en la secularización es el problema de la percepción de la relación entre el Estado y Dios. Porque una cosa es el Estado y la Iglesia. ¿Ya? Si bien entendemos que al quitar ciertas cosas de la jurisdicción de la Iglesia pasan al ámbito civil, significa eso que estas cosas se divorcian de Dios. Eh, Según la Biblia no. ¿Por qué? Porque la Biblia distingue, si bien distingue lo eclesiástico de lo civil, eh, la perspectiva es que ambos son servidores de Dios, ambos responden al mismo Dios. ¿Ya? Porque acá dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ya? ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Claro, esto apunta al ideal de lo que la autoridad debiese ser, que muchas veces no se cumple. Cuando no se cumple, nosotros tenemos a Dios y a su ley como nuestra defensa ante las autoridades. Las autoridades, al estar bajo Dios, no pueden obrar más allá de lo que Dios les ha determinado obrar. Sin embargo, la autoridad en sí, como servidor de Dios, puede ser un buen o un mal servidor de Dios, está ahí para tu bien, para el bien del individuo, ¿ya? No para, y en el bien del individuo tiene que castigar al malo. Por eso tiene la espada, dice. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, es decir, el monopolio de la fuerza, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ya? Eso, necesitaba sacar esto. Mis pensamientos todavía están un poco desordenados en este sentido. Muchas de estas ideas están relacionadas unas con otras, pero muchas de estas ideas las he expresado quizá no de la manera más sistemática como me hubiera gustado expresarlas, pero espero que se haya entendido el hilo conductor. Se entienda que nosotros debemos cambiar nuestro chip desde una noción de derecho humano antropocéntrica, secular, sin un fundamento real sobre el cual se sostenga en cuanto a sus pretensiones de universalismo imperativo, a una perspectiva teocéntrica que parta de Dios, que Dios sea el fundamento sobre el cual se entienda tanto la moral como la ley, eh, principalmente la ley en relación a
a lo que es civil en la nación, al aspecto civil de la nación, eh, como aquello donde nosotros debemos sostener nuestra perspectiva de los derechos humanos. Solamente así vamos a poder sanear nuestras naciones, sanear nuestra sociedad, hacer justicia de verdad, honrar a Dios como se merece ser honrado y beneficiar al pueblo incrédulo y creyente en las naciones en donde vivan. Eh, Sin nada más que agregar, espero que Dios les bendiga en este nuevo inicio de semana, que entreguemos nuestras vidas a Dios y nuestro caminar y nuestras decisiones, que Dios las bendiga, que enderecemos nuestros pasos delante de Él, tanto nuestra vía íntima como nuestra vía comunitaria. Y que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Cualquier pregunta, consulta, pueden ir a mis redes sociales. Si en algo les aporta lo que yo estoy expresando y ustedes desean hacerlo voluntariamente, pueden inscribirse en mi Patreon. Y bueno, Solideo Gloria.